Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La tecnología del blockchain y el fenómeno de los criptoactivos, que hace parte del ciclo de capacitaciones en tecnologías de la información y las comunicaciones. La tecnología blockchain constituye una de las innovaciones que mayores inquietudes y desafíos ha suscitado en los últimos años, no solo por la aparición de los Bitcoin y la tendencia de los criptoactivos, sino por la manifestación de esta tecnología en diversos sectores de la sociedad. De hecho, el desarrollo de este protocolo algorítmico ya tiene incidencia práctica en la economía, la transformación digital de la administración pública y la aplicación del negocio mercantil mediante los denominados contratos inteligentes. En este sentido, la conferencia de hoy pretende dar claridad sobre lo que realmente es el blockchain y la dinámica negocial que se ha construido alrededor del criptomercado como una manifestación de la autonomía negocial. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor John Caballero Martínez, abogado, cofundador de la Comunidad Colombiana de Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación, becario en los programas internacionales para la próxima generación de líderes de Internet con la Corporación de Nombres y Números de Internet, ICANN, e Internet Society, consultor en Derecho Privado, Nuevas Tecnologías e Innovación Pública. Actualmente, el doctor Caballero se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Derecho Informático de la Universidad External. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctor John Caballero, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo muy especial también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, así como a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado en esta videoconferencia. El día de hoy vamos a estar tratando un tema que es de mucho interés, de mucha tendencia, que es el tema de la tecnología blockchain y el fenómeno de los criptoactivos. De manera tal que vamos a estar revisando el concepto de la tecnología blockchain para que sea mucho más clara para todos y vamos a hacer un análisis que tal vez no va a ser tan jurídico, sino un poquito más conceptual y técnico para que podamos entenderlo de una forma sencilla y de una forma clara. De manera tal que en este momento me permito compartir una presentación y quiero comenzar contándoles una anécdota. Esto que ustedes ven en pantalla son las islas Yap, que son una formación de islas que está en Oceanía, en los Estados Federados de Micronesia. Esta cultura es una cultura ancestral. Tienen como vecinos a Japón, a Filipinas, a Nueva Guinea. Y desde hace mucho tiempo, esas personas definieron que su moneda local iba a ser esta piedra rocosa que ustedes ven en pantalla. Se llama el rai. Sin embargo, había un problema, que esta piedra caliza no se produce en las islas Yap, sino que es necesario extraer la piedra caliza de las islas Palau y desplazarlas hasta las islas Yap, como ustedes ven en pantalla. Esta moneda puede alcanzar un diámetro desde 1 metro hasta 4 metros y pues el peso que tiene estas formaciones son bastante significativas. Un buen día, uno de los habitantes de las islas Yap estaba transportando, bueno, cuenta la anécdota, que estaba transportando uno de sus rai desde las islas Palau hasta las islas Yap. Sin embargo, en medio de un descuido, la piedra se soltó de la embarcación y cayó al fondo del mar. En ese momento, la persona luego, pues claramente, de lamentarse por el hecho, dijo, yo no he perdido mi rai. Lo que ocurre es que ahora el rai está en el fondo del mar. Y desde ese momento, la comunidad yapese decidió que iban a volver a reconvertir la manera en cómo hacían las transacciones y cómo realizaban sus operaciones. Dijeron, ya no es necesario que entre nuestras familias se pase la formación rocosa, el círculo que es el rai,
de una familia a otra porque es inconveniente, es muy pesado, es difícil de manejar y es difícil como poder hacer la transferencia de esas operaciones. De manera que lo que nosotros necesitamos es diseñar un sistema distribuido, un sistema descentralizado, que nos evite la necesidad de hacer la entrega material del RAI, sino que simplemente el RAI que está ubicado en tal pasillo, el RAI que está en el fondo del mar en tales coordenadas, es de la familia X o de la familia Y. De manera que, como podemos ver en la imagen, si por ejemplo Alice le quiere dar a Bob el equivalente a 10 libras del RAI, cada una de las familias tendrá que anotarlo en un registro que llevan en sus hogares. Entonces, Alice dice, las 10 libras de RAI que yo tenía se las voy a entregar a Bob, y Bob dice, Alice me va a entregar 10 libras de RAI. Pero ¿qué ocurre? Que ellos dijeron, necesitamos que haya mayor seguridad, que haya mayor confianza. Entonces, la operación, la transacción no solo se va a registrar en cada una de las familias que está realizando la operación, sino que es necesario celebrar una ceremonia en la comunidad en la cual sea una transferencia pública de esa propiedad, de ese RAI, y todas las familias anoten esa transferencia en cada uno de sus registros, de manera que las otras familias, a pesar de no tener nada que ver dentro de la operación, dentro de la transacción, tienen que anotar que ese RAI que le correspondía a Alicia, ya no es de ella, sino que ahora pasa a Bob. De manera que en un futuro próximo, cuando Bob haga la transferencia a otra persona, ellos tienen el antecedente de cómo llegó ese RAI a las manos de Bob. Eso es el primer antecedente de lo que se conoce como un registro distribuido o un registro descentralizado. Y les cuento esta historia porque es justamente así como funciona blockchain. Blockchain es nuevo tecnológicamente hablando, pero desde el punto de vista filosófico, social, cultural, existe desde hace varios años. Entonces, ¿qué es blockchain? En su origen, la palabra blockchain definía una red para intercambiar valores entre iguales, a fin de ser un mecanismo de validación que no requería la asistencia de intermediarios. ¿Por qué? Porque la primera definición, el primer concepto de blockchain estaba muy asociado al tema de valores o al tema financiero. Sin embargo, debido a que el primer prototipo de cadena de bloques fue el de Bitcoin, el código de Bitcoin, que fue un código abierto, muchos encontraron en ese algoritmo o en ese código de programación libre la posibilidad de innovar de muchas maneras en muchos sectores sociales y económicos. De manera que ya no estamos hablando de blockchain únicamente para la transferencia de valores, sino que la base técnica de esta innovación permitió concebir una base de datos inmutable y a prueba de manipulaciones. Y ya les voy a explicar por qué hablamos de que es a prueba de manipulaciones. Al final, entonces, blockchain terminó convirtiéndose en un programa informático, un algoritmo, el cual vincula a muchas partes, entre 2 o más personas, para la ejecución de algunos efectos predefinidos, si bien lo quieren, o para almacenar información en lo que algunos denominan un libro de contabilidad distribuido. Por eso algunos dicen blockchain es un libro mayor distribuido. Pero como podemos ver, pues esta definición no nos dice mucho y es una definición muy abstracta. Entonces, debemos acercarnos a un concepto que es mucho más dinámico, en donde blockchain va a tener una concepción, una definición diferente dependiendo del sector en el cual se está implementando. Puede ser considerada una simple base de datos o puede llegar a ser un algoritmo de consenso para resguardar información muy valiosa. El concepto resulta ser tan amplio como el número de tecnologías que lo componen, porque es que las innovaciones tecnológicas parecen ser nuevas, pero lo que hay detrás de cada una de las tecnologías emergentes que hoy existen es el desarrollo de muchos años de ciencia y tecnología, y blockchain no es la excepción. Entonces, dentro de la tecnología blockchain tenemos la agrupación de otras tecnologías que se han venido desarrollando a lo largo del siglo XX, que es los protocolos de comunicación, ya voy a aterrizar esta idea, la criptografía, la firma digital y la prueba de trabajo. Entonces, hay que volvernos un poquito en el tiempo. Los antecedentes de cómo es que llegamos a lo que hoy se conoce como blockchain. En 1964, un investigador llamado Paul Baran informa sobre uno de los avances que él estaba desarrollando en su universidad, que es la tecnología de conmutación de paquetes.
La conmutación de paquetes revolucionó la historia de las comunicaciones para siempre porque definió la posibilidad de poder dividir la transmisión de información en pequeños paquetes que pueden viajar por cualquier canal. Entonces, anteriormente, para comunicarnos, para enviar un telegrama, necesitábamos crear una comunicación única que no podía ser interrumpida, porque en el momento de que era interrumpida, pues se rompía la comunicación. Por eso era que las operadoras de los teléfonos tenían que crear un circuito. Entonces yo le decía a la operadora, comuníqueme con tal persona, y ella en una central conectaba diferentes cables que me permitían crear un circuito para llegar a un destino, a otra persona que también pues se quería comunicar conmigo. La conmutación de paquetes revolucionó para siempre la historia de las comunicaciones porque abrió la posibilidad de que la información se pueda descomponer en pequeños paquetes, que hace que sea más fácil, que su viaje sea más fácil y más sencillo por cualquier medio de transmisión. Entonces, ya no necesito un circuito único, sino que yo tengo muchos canales y los datos o la información va a viajar por el canal más cercano, más accesible, más rápido, y así es como funciona Internet. Entonces, claro, cuando yo les estoy dando esta conferencia, la imagen que ustedes están viendo y la voz que yo estoy emitiendo se descompone en pequeños paquetes de información que viajan a través de Internet por múltiples vías. Entonces, puede que unos pequeños paquetes viajen por mi operador y luego salgan por el IXP, por ejemplo, de Buenaventura y lleguen a los servidores del servicio que estamos utilizando y luego regrese a cada uno de sus computadores, o que en lugar, digamos, el IXP, que es la conexión del cable de Internet, por ejemplo, no esté funcionando muy bien, entonces saldrá por Cartagena, ¿sí? Entonces, así para que ustedes me entiendan de una forma un poco más coloquial. Pero, ¿qué pasó? Que esta conmutación de paquetes, claro, fue un desarrollo increíble y para 1967 Estados Unidos crea la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada ARPA y aparece ARPANET, que hoy es Internet. En 1978, a la par de que todo esto está pasando, hay unos investigadores que desarrollan la criptografía de clave pública y de clave privada. Porque claro, ya nos podemos comunicar fácil, ¿cierto? Es muy sencillo, es en tiempo real, es muy rápido, pero tenemos un problema, que esa información que se está compartiendo, que está viajando de un lugar a otro, cualquiera la puede intersectar, cualquiera la puede leer, cualquiera la puede modificar, cualquiera la puede alterar. Entonces, ¿qué necesitamos? Proteger la información que está viajando. ¿Y cómo lo hacemos? A través del cifrado, a través de la criptografía. Entonces, estos investigadores en la Universidad de Stanford desarrollan el sistema de clave pública y de clave privada. Pero para ese momento todavía había algunos retos porque la clave, algunos de los mecanismos, como funcionaban la criptografía, tenían inconvenientes porque había claves compartidas. Entonces luego, para 1978, aparece un algoritmo en el MIT, el algoritmo RSA, que crea, o bueno, que permite la utilización de métodos matemáticos para robustecer la forma en la cual ciframos y aplicamos criptografía a la protección de la información. Entonces, a través de la factorización, desarrollaron un sistema de clave privada que ya no tenía que compartirse entre las partes, sino que a cada una le pertenecía y a través pues, de diferentes métodos algorítmicos y matemáticos se podía verificar la identidad de una persona u otra. Este es el antecedente de lo que hoy conocemos como firma digital. Seguramente ustedes ya lo han venido revisando en otras conferencias, que el hash aparece como uno de los mecanismos para codificar la información de manera alfanumérica para que de esta manera podamos certificar que yo sí soy quien digo ser de manera electrónica y que no haya suplantación de identidad. Entonces, piensen seguramente ustedes cuando sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos les digan yo para qué estudio matemáticas, para qué me va a servir aprender a factorizar, pues eso sirve para cambiar la historia de la humanidad como lo hicieron en 1978. Y luego, para 1988, hay una preocupación con todos los desarrollos tecnológicos. Aparece un movimiento que se llamó el movimiento Cyberpunk, que bajo la noción de la criptoanarquía decía, lo que pasa es que todo este fenómeno de las comunicaciones
lo que es un fantasma para el mundo moderno, un fantasma que acecha el mundo moderno. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a perder nuestra privacidad, vamos a ser vigilados, vamos a ser monitoreados. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar herramientas criptográficas que nos permitan ser más anónimos, para que nos permitan tener una mayor privacidad. Y por eso, en 1992, un autor que se llama Timothy May desarrolla un manifiesto criptoanarquista en donde propone diseñar un sistema de computación descentralizado. Ese sistema de computación descentralizado empieza a verse un poquito materializado entre 1996 y 1999 porque aparece un modelo de distribución de archivos de red. Entonces, aquí hay que aclarar algo. ¿Cómo funciona Internet? Bueno, ¿cómo funcionaba el Internet de los 90? Un computador se conectaba con un servidor y ese servidor emitía la información a otro computador, que es básicamente el ejemplo que les estaba dando hace un minuto. Para que ustedes puedan recibir esta conferencia, la imagen, mi voz, está desfragmentándose en pequeños paquetes de datos que viajan hasta los servidores del servicio que estamos utilizando y de los servidores de ese servicio que utilizamos viaja a sus computadores. Entonces necesitamos de ese intermediario porque si no, ustedes no podrían recibir esta información. Entonces, ¿qué proponían para ese entonces? Decían, bueno, si bien tenemos que conectarnos a Internet y luego de Internet al servidor y luego el servidor a Internet para que llegue a cada uno de los usuarios, si el servidor se pierde, pues se pierde la conexión. Entonces, y en ese entonces había un problema y es que cuando muchas personas querían acceder a un mismo sitio web o a la misma información, pues el sistema se saturaba y se caía. Entonces, lo que ellos sugerían era un modelo distribuido en el cual la información no viaje a un servidor central, sino que la información viaje de par a par. Y eso para los 90 se desarrolló gracias a servicios como Napster o servicios como Ares, que muy seguramente los amantes de la propiedad intelectual lo tengan muy presente, porque en ese momento era como se descargaba música violando los derechos de propiedad intelectual. Entonces, yo tengo una canción y otro usuario podía descargar esa canción directamente desde mi equipo. A eso se le llamó un sistema, un modelo distribuido basado en tecnología peer-to-peer, es decir, una tecnología entre iguales, entre los mismos usuarios, entre las mismas conexiones de Internet, se compartían información, se compartían datos. A eso se le llamó tecnología peer-to-peer o tecnología de redes entre pares. ¿Qué pasó? Pues luego hubo inconvenientes porque hubo demandas de propiedad intelectual, cerraron el servicio de Napster y bueno, ha habido todo un debate. Pero ese sistema, esa noción, ese protocolo de compartir archivos entre pares se ha venido robusteciendo a través del tiempo. Entonces, hay un fortalecimiento de esa infraestructura de cómo compartimos los datos. Dicen, ya no necesitamos de un intermediario, sino que podemos compartir la información de un computador a otro y cada computador entonces lo vamos a denominar como un nodo. Y por eso hablamos de nodos cuando estamos en el tema de blockchain. Y como ustedes pueden ver, si se le comparte un archivo a otro computador, ese computador pues va a ser susceptible de compartírselo a otros 3 computadores y así sucesivamente. Y así se replica la información. Si uno de los computadores sale de la red, van a haber otros miles que van a compartir esa misma información. De manera que blockchain se compone esencialmente de 4 tecnologías. Las redes de comunicaciones, esencialmente es la conmutación de paquetes Internet. Entonces, Internet tiene un protocolo base, pero sobre ese protocolo se pueden implementar otros protocolos de comunicación que nos permiten compartir información de forma diferente de como lo hacemos con el modelo centralizado o de cliente-servidor. La criptografía, lo que les mencionaba, el uso de la factorización para proteger la información codificándola con códigos alfanuméricos. Y vamos a ver eso cómo se da un poquito en la práctica. La tecnología peer-to-peer, compartir información o datos entre pares, entre usuarios que están, siempre va a haber un usuario activo que comparte la información con otro. Y por último, el test de Turing, que es una noción ya un poco más de mediados del siglo pasado, en el cual Alan Turing proponía que era necesario hacerle una prueba de imitación
a las personas para comprobar que no fueran una máquina. Entonces, esto traído al contexto de blockchain no es otra cosa sino que la prueba de trabajo. Y la prueba de trabajo más clara o más evidente que ustedes pueden ver actualmente es el llamado CAPTCHA, o cuando les preguntan a ustedes, ¿eres un robot? Siempre que ustedes van a entrar en un sitio web para que hicieran un registro y que les dicen, ¿eres un robot? Comprueba que no eres un robot. Eso es una prueba de trabajo, que es un esfuerzo que tiene que hacer el nodo que está participando con ese servicio, con ese producto, para comprobar que sí es un ser humano y que no es un algoritmo computarizado. Y ya vamos a ver cómo entra eso a blockchain. Entonces, bueno, entremos en materia. ¿Cómo funciona blockchain? Lo primero que me gustaría aclarar es por qué se le llama blockchain. Entonces, la traducción literal de blockchain al español es cadena de bloques. Entonces, hablamos de bloques porque organizamos toda la información en un conjunto de información. Entonces, por ejemplo, yo podría reunir, si quisiera, todas las transferencias que se hicieron hoy en el banco X. Y todas esas transacciones del banco X, yo las voy a organizar en un conjunto de información y las voy a organizar en un archivo. Entonces, ese archivo lo voy a denominar un bloque. Entonces, todo ese número de transacciones, digamos que fueron, no sé, 1000 transacciones. Esas 1000 transacciones conforman un bloque. Pero entonces, ¿por qué le llamamos cadena? Porque yo esas operaciones, esas transacciones, yo les aplico criptografía y convierto la información, esa data, yo la convierto en un código alfanumérico que es equivalente a esa información. Entonces, a través de algoritmos matemáticos, yo puedo encontrar la forma de expresar esas operaciones en códigos alfanuméricos. Y es muy fácil convertir la información en códigos alfanuméricos, pero prácticamente imposible convertir los códigos alfanuméricos a la información. Y por eso se habla de que la criptografía en blockchain pues es de lo más importante. Y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva en detalle. Pero entonces, ¿qué información comprende el bloque de blockchain? El número del bloque. Entonces, yo organizo la información en paquetes, en conjuntos de información, y yo les asigno un número, una posición. Entonces, el primer bloque va a ser el 1, el segundo bloque va a ser el 2, el tercero el 3. Va a haber un nonce, se le llama, o un número arbitrario, que es el número de intentos que hace una máquina para poder establecer cuál es la criptografía, el hash al cual le corresponde la información que yo pues estoy tratando en ese bloque. La data es la información, las operaciones, lo que ustedes quieran, lo pueden llevar a blockchain, siempre que sea información. Transacciones, registros de propiedades, personas, números, todo lo que ustedes quieran. ¿Y qué más tiene un bloque en blockchain? Un hash previo, o sea, es decir, cuál es la criptografía del bloque anterior y cuál es la criptografía del bloque actual. Pero yo sé que esto sigue siendo muy abstracto, así que lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una demostración, un demo de lo que es blockchain, desde un punto de vista front, o sea, al frente, a través del diseño. Porque detrás, pues claramente hay todo un tema de programación. Pero aquí lo vamos a ver de esta manera para que ustedes me puedan comprender y entender con mayor claridad. Entonces tenemos el bloque número 1 y tenemos esta información. A le transfiere un Bitcoin a B, una información sencilla, por ejemplo. Esa información yo la llevo a una máquina. La máquina hace un proceso computacional para poder establecer cuál es el hash que le corresponde a esta información. Entonces, hay diferentes protocolos criptográficos. Entonces, este, por ejemplo, es el de Bitcoin, que es el sistema SHA-256, si no estoy mal, que tiene unos criterios predefinidos con unas letras que van de la A a la F y números que van del 0 al 9. Entonces, aquí tenemos cuál sería el hash de esta información, ¿cierto? Eso es lo que hace blockchain. Cuando yo llevo una información a la cadena de bloques, uno de los nodos de la red analiza esa información, presta capacidad de procesamiento a la red para poder encontrar el hash. ¿Qué pasa si yo digo, no, ¿sabe qué? Ya A no le va a transferir un Bitcoin a B, sino que yo digo, voy a alterar la información. Entonces, A ya no le va a transferir 1, sino le va a transferir 7. En el momento en el cual yo altero la información, se invalida el bloque, porque él dice, esa información que usted
ha modificado, ahora tiene otro hash, no tiene el hash anterior. Ahí ha habido una modificación, ha habido una alteración y por tanto este bloque es inválido. Invalida el bloque porque el hash ya no le corresponde. Pero entonces, cuando llevamos esto a un segundo bloque, entonces va lo que yo les comentaba. El segundo bloque va a aplicarle criptografía no solo a la información, al conjunto de la información o de las operaciones, sino que a la par de la información va a agregar el hash del bloque anterior. Entonces, por eso hablamos de cadena de bloques, porque a través porque están encadenando el hash del bloque anterior con la información del bloque siguiente y a esa agrupación de la información con el hash del bloque anterior le aplican criptografía y genera un nuevo hash. Entonces aquí vemos el bloque número 1, que era el ejemplo que teníamos en las diapositivas anteriores, no tiene hash anterior porque es el primer bloque, tiene este hash, como lo podemos ver aquí en el rectángulo, pero este hash se encadena con el bloque siguiente. Y el hash nuevo del bloque número 2 comprende tanto a la información, la data, como el hash del bloque número 1. Y por eso hablamos de que cada uno de los bloques que se van generando, que se van creando, se encadenan. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo modifico la información del bloque número 2, teniendo ya el bloque número 3, se va a invalidar toda la cadena de ahí para adelante. Pero entonces vamos a verlo de una forma más robusta. Este sería un ejemplo de cadena de bloques de un criptoactivo. En un primer nivel, entonces, transferencia de valores. Yo aquí puse algunos de mis colegas más cercanos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Valenska, le transfiere un Bitcoin a Andrés en el primer bloque y en el segundo bloque Andrés le transfiere ese mismo Bitcoin a Lina. Y Lina más adelante pues también va a poder transferirle ese Bitcoin. Pero entonces, ¿qué ocurre aquí? Además de la criptografía, lo que nos permite la cadena de bloques es hacer un seguimiento de las operaciones. Entonces, si yo voy a gastar un Bitcoin, significa que de alguna manera ese Bitcoin yo ya lo debe haber obtenido de manera previa, porque yo no puedo gastar lo que no tengo. Y yo no puedo gastar 2 veces algo si solamente tengo uno. Entonces, si yo quiero hacer la transferencia de 2 Bitcoin, pero solo tengo 2, yo no puedo transferir 3, porque hay otros nodos dentro de la red que verifican y confirman esas operaciones. Entonces, me voy a adelantar un poco, pero para que quede claro una vez. Hay diferentes usuarios dentro de la cadena de bloques. Dentro de esos usuarios están las personas normales, del común, se descargan una billetera, ingresan a la red y dicen yo hago operaciones, le transfiero de mi billetera a otra billetera. Sencillo. Pero hay otros nodos que dicen, ¿sabe qué? Aquí hay una oportunidad de negocio. Como hay que pagar una comisión por cada transferencia, es una comisión muy baja y que es una comisión que varía dependiendo del número de transacciones que hay en ese mercado, en ese criptomercado. Entonces yo le quiero transferir un Bitcoin a mi amiga Valenska. Seguramente me van a cobrar una comisión de 3, 4, 5 dólares que se la van a pagar al usuario, al otro nodo que confirma las operaciones. Y ese nodo lo que dice es, bueno, yo tengo una copia del registro. Sí, John efectivamente tiene un Bitcoin, se lo va a transferir a Valenska y él lo tiene previamente porque minó en el pasado. ¡Tum! Listo, confirmo la operación, confirmo la transacción. Entonces, hay nodos que son usuarios, hay nodos que se encargan de confirmar las operaciones y hay otros nodos que prestan capacidad de procesamiento a la red para encontrar el código, para encontrar el hash del bloque nuevo que se esté creando. Y es un incentivo bien importante porque, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, por cada bloque nuevo que sale, el usuario o los usuarios que encuentran el hash que le corresponde a ese bloque le pagan 12.5 Bitcoin. O sea, esto es un modelo de negocio y muy funcional y muy bueno. Entonces, en este caso, como podemos ver, aquí tenemos la trazabilidad. Los recuadros en verde son la misma persona que está haciendo transferencias en el segundo bloque, es decir, tiene un registro previo de que efectivamente tiene esos Bitcoin o esos valores. Y como podemos ver en los recuadros rojos, pues efectivamente
está encadenado a través de la criptografía de hash. Aquí, bueno, nuevamente, ¿qué ocurre? Si yo modifico la información, por ejemplo, aquí teníamos que Isabela le estaba transfiriendo a Lina 7 Bitcoin. Si, por ejemplo, yo digo ya no, Isabela ya no se los va a transferir a Lina, sino que se los va a transferir a Juan Simón, automáticamente se invalida el bloque. Y como se invalida el bloque se invalidó el hash del bloque número 2, también se invalida el hash del bloque número 3 y de ahí para adelante toda la cadena. Entonces, todos en la cadena de bloques es una red de nodos de computadores que están conectados y cada uno tiene una copia de esa información, como lo veíamos en el ejemplo que les ponía de la comunidad Yapese. En el momento en el cual los nodos se den cuenta que la información que ellos tienen no coincide con la de uno de los nodos, significa que ha habido una alteración, una modificación. Y lo que hace el sistema de forma automática es excluir el registro que no corresponde con los registros del resto de la comunidad. Y por eso es que hablamos de consenso. Entonces, al final, ¿blockchain qué es? Blockchain es un protocolo. Un protocolo que aplica bases de datos que almacenan información, que ejecutan procesos computacionales, que no depende de ningún operador centralizado, pero que va a ser definido dependiendo del sector en el cual se está implementando. Y hay diferentes niveles de desarrollo de lo que hoy es blockchain. Entonces, el primero de ellos es el de los criptoactivos, el más común, el primero que apareció fue el de los criptoactivos. Ya les mencioné que el primer protocolo de cadena de bloques que apareció fue el de Bitcoin, en donde simplemente se busca la transferencia de activos o de valores entre pares de forma igualitaria y en tiempo real. Pero como lo mencioné también, encontraron en esto una oportunidad para desarrollar una base técnica para otros propósitos. Y tenemos, por ejemplo, los contratos algorítmicos. Algunos les dicen smart contracts. Yo no estoy muy de acuerdo con esa terminología, pero dijeron, debido a la capacidad de automatización que tiene esto, tal vez yo podría implementar la cadena de bloques y conectarla de alguna forma con el mundo exterior para poder ejecutar comandos. No es otra cosa que programar un if y un then. Si ocurre tal cosa, la consecuencia va a ser tal otra. Entonces, pensemos en una cadena de bloques para comprar tiquetes aéreos. En caso de que el vuelo se cancele, hay un retorno del valor del tiquete. Entonces, el sistema lo que hace es registrar la operación y se le asigna una función. En caso de que el aeropuerto indique que el vuelo no salió a la hora, ¡pum!, retorna el dinero. Ese sería un ejemplo de contrato algorítmico. Pero otros dijeron, además de aplicarlo en contratos, también blockchain puede ser aplicado al sector público. ¿Cómo no? En el tema de la transparencia, en el tema de la contratación estatal, para ofrecer un gobierno más abierto, más transparente, de ofrecer mayor celeridad, mayor eficacia a las actuaciones del Estado. Eso también se está desarrollando. En Colombia, por ejemplo, tenemos el tema, el proyecto de la Agencia Nacional de Tierras. Y otros dijeron, pues también hay un cuarto nivel que son las aplicaciones descentralizadas, en donde yo definitivamente puedo aplicar blockchain a lo que sea. En el notariado, listo, yo no voy a llevar las escrituras a blockchain como tal, porque pues va a ser un archivo muy pesado, pero por ejemplo yo sí puedo llevar el registro de la escritura pública a blockchain. La escritura tal o la dirección tal le corresponde a tal persona. Algo sencillo y los registros físicos se siguen manteniendo. Pero entonces el registro el registro correspondiente a esa propiedad ya está de manera, ya se mantiene de forma inmutable, de manera transparente y protegida en una cadena de bloques, por ejemplo. Otros dicen, pues también tiene aplicación en temas como las donaciones, en donde yo quiero saber si efectivamente la donación que yo he transmitido, si el dinero sí se usó en lo que tenía que usarse. Entonces, esos son el tipo de aplicaciones descentralizadas donde se puede aplicar también blockchain. Sin embargo, el día de hoy yo les voy a hablar del nivel de cadena de bloques que más se está utilizando en el país, el que ya tiene aplicación práctica, el que nosotros lo podemos ver prácticamente en el día a día en Colombia, que es el tema de los criptoactivos. Pero antes me gustaría aclarar un par de cosas. Hay diferentes
categorías de cadena de bloques. Entonces, como ya les mencioné, hay diferentes usuarios o diferentes nodos dentro de la red de blockchain. Y dependiendo del algoritmo de blockchain, el algoritmo se crea una vez y no puede modificarse a menos que haya consenso de más del 90% de la red. Entonces, por ejemplo, un algoritmo como el de Bitcoin nace y ya no se puede modificar. Como se diseñó, no lo podemos alterar. Salvo que todos los que conforman la red del blockchain de Bitcoin digan, ¿sabe qué? Podemos cambiar el algoritmo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que dicen, nosotros no estamos de acuerdo. Y cuando unos dicen, nosotros no estamos de acuerdo en hacer cambios en el algoritmo, pueden decir, nos vamos de esta cadena de bloques y se genera lo que se llama una bifurcación en una cadena de bloques, que dicen, como a mí no me gusta ya la cadena de bloques de Bitcoin, pues me divido y me llevo parte del registro de información de Bitcoin y creo mi propia, una nueva criptomoneda, un nuevo criptoactivo basado en el prototipo original. Entonces, así es como aparecen criptoactivos derivados de Bitcoin, como por ejemplo Bitcoin Cash. Pero ese es un tema para otra conferencia. Por ahora me limito a decirles que hay diferentes categorías de blockchain, en donde, dependiendo del acceso que se tiene a esa cadena de bloques, podemos estar hablando de una cadena de bloques pública, semiprivada o privada. Pública significa que cualquiera puede convertirse en un nodo tanto como usuario o un nodo para hacer temas de procesamiento dentro de la red. Entonces, una red de cadena de bloques pública sería la de Bitcoin, porque cualquiera puede ver las operaciones, cualquiera puede realizar transacciones y cualquiera puede participar en la verificación de las operaciones o en la minería del bloque de esa cadena de bloques. Hay otras criptoactivos, por ejemplo, cadenas de bloque que son semiprivados. Entonces, por ejemplo, cualquiera puede hacer transferencias, transacciones, pero no todos pueden verificar las transacciones que están haciendo dentro de esa red. Y otros que ya son más bien privados, en donde dicen, pues vamos a aplicar blockchain porque es un mecanismo seguro, pero lo vamos a mantener todavía con un tema centralizado. Un ejemplo de cadena de bloques de cadena privada puede ser la estrategia que tiene ahorita Facebook con otros operadores que van a diseñar pues, su propio criptoactivo. O por ejemplo, aunque aquí voy a especular un poco, el Petro de Venezuela, que no sabemos cómo funciona, pero muy seguramente tiene un modelo privado porque nadie puede ver las operaciones y nadie puede hacerse parte de la red y no sabemos, no tenemos muy claro cómo funciona, pero podría ser tal vez una cadena de bloques privada. Y a la vez, a la par, hay principios esenciales que se han venido decantando a través del diseño de la tecnología blockchain, que es básicamente lo que yo ya he venido repitiendo a lo largo de la conferencia. Hay integridad, entonces la cadena de bloques tiene unos principios esenciales, que es el principio de integridad, es decir, que la información no puede alterarse ni modificarse. Hay un principio de poder distribuido porque no hay una entidad central, no necesitamos de un intermediario, sino que como hay muchos nodos, cada uno de los nodos tiene una copia del registro y si alguno modifica el registro, pues es excluido dentro de la red porque no coincide con los registros de los demás, de la comunidad. Hay un principio de privacidad porque yo para entrar a las cadenas de bloques no necesito identificarme. Hay una clave privada que es mi clave, pero hay una clave pública que me identifica con los demás. Entonces yo para hacer transferencia simplemente necesito la clave pública, que es un código cualquiera, y de esa manera es como se realizan las operaciones. Eso puede suscitar otras inquietudes, pero bueno, eso también es para otra conferencia. El tema de la seguridad, claro, pues la criptografía permite que sea seguro, hay unos mecanismos de seguridad. Entonces, claro, muy seguramente ustedes han visto, no, ha habido una vulneración en tal billetera, se han robado tantos Bitcoin. Cuando eso pasa, significa que las personas o los usuarios habían ingresado a la cadena de bloques a través de un tercero que les ofrecía el servicio de billetera. Y muy seguramente ese tercero no protegió adecuadamente las contraseñas de estos usuarios y fueron vulneradas las billeteras y pues ahí pudo haberse dado un tema de fraudes y de transferencias no consentidas, pero es por la mala administración de un tercero que ofrecía el servicio de billetera dentro de la red. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las billeteras, los servicios de billeteras que se utilizan para pues almacenar los criptoactivos, pero eso también da para otra conferencia. Y hay un tema de inclusión social en donde muchas personas que, por ejemplo,
tenían acceso al sistema financiero pudieron hacer operaciones gracias a Bitcoin, por ejemplo. Pensemos en personas que están en Venezuela, por ejemplo, que necesitan recibir transferencias de sus familiares en el extranjero. Y si ellos se quedan esperando a que el banco les haga la transferencia quién sabe cuánto, que les aplique una tasa de cambio desproporcionada y que no haya seguridad sobre si de verdad les van a entregar ese dinero o no en su país, ellos dicen, pues en Bitcoin, yo hago la transferencia, en 10 minutos se confirma y yo la puedo retirar fácilmente, o puedo convertirla fácilmente. Aquí en Colombia hay muchos cajeros donde yo puedo retirar Bitcoin como si fuera un cajero normal. Entonces, hay principios esenciales. Algunos datos de interés. Se proyecta que el gasto global en soluciones blockchain se proyectó que para 2020 alcanzó 4.100 millones de dólares y para el 2024 llegará a los 18.000 millones de dólares. Los pronósticos sugieren que para el 2025 van a ser 39.000 millones de dólares de inversión solamente en blockchain. La industria que más ha gastado en blockchain ha sido la banca, claro, pero también hay otros sectores de la economía que han venido invirtiendo en proyectos de blockchain. Y entonces aquí aterrizo sobre qué son los criptoactivos, que es el primer nivel de cadena de bloques. Es muy difícil, ¿saben? En Colombia no hay una definición, no se ha podido conceptualizar la naturaleza jurídica del Bitcoin o del criptoactivo. Pero, palabras más, palabras menos, yo les digo, es un activo digital que puede transferirse de forma libre y voluntaria entre partes. ¿A través de qué? De una base de datos desintermediada y de consenso, o sea, la blockchain. La doctrina alude que se trata de una propiedad incorporal, porque eso no es mueble. Bueno, no sé, habría una discusión. No es un inmueble, pero tampoco es un mueble, y si decimos que es un mueble sería no sé, sería muy forzado. Yo digo es una propiedad incorporal. Pensemos en la electricidad. Es propiedad, pero tampoco es corporal, es incorporal. Entonces ahí hay un debate desde el punto de vista del derecho de bienes. No hay consenso sobre lo que es un criptoactivo. Sin embargo, han habido algunos pronunciamientos de entidades en Colombia, la Superintendencia Financiera y el Banco de la República, son enfáticos en decir no es una moneda de curso legal, eso lo tenemos claro. Dicen tal vez es un activo, no definen qué clase de activo, pero dicen lo que sí se debe tener en cuenta es que las entidades vigiladas por la Superfinanciera tienen estrictamente prohibido utilizar criptoactivos o transar criptoactivos. Está prohibido para entidades vigiladas por la Superfinanciera. ¿Por qué? Pues porque la Superintendencia tiene competencia en temas financieros, de seguros y temas cambiarios. ¿Pero qué dicen ellos? Las personas que utilizan criptoactivos deben ser conscientes de los riesgos inherentes a la actividad. Bitcoin valía menos de $1 en 2009, 2008, 2009, y hoy vale $60.000. Es decir, las personas que en ese momento compraron, aunque sea un Bitcoin, hoy tienen $60.000 que pueden retirar en cualquier momento. Hay 70 millones de usuarios de billeteras que en este momento tienen Bitcoin, pero pensemos que hay más de 1.500 criptomonedas, criptoactivos en este momento. Ahí hay una diferenciación, ¿no? Criptomonedas es como nació el término, pero se sugiere el uso del término criptoactivos para que la gente no piense que estamos hablando de una moneda de curso legal. Es un tema más de claridad. Pero entonces los criptoactivos, ya hay más de 1.500 criptoactivos en Colombia. Como les decía, el primer prototipo fue el de Bitcoin y cada criptoactivo, sépanlo bien, tiene un white paper que me dice exactamente cómo funciona y cuál es la función de esa cadena de bloques. El de Bitcoin, por ejemplo, lo define como un sistema de pago electrónico basado en una prueba criptográfica, cuya función era tratar de reemplazar al efectivo de la forma más igualable posible. Entonces, si el efectivo tiene un valor nominal, si el efectivo lo llevamos en una billetera o en una cartera, y si el efectivo me permite saber a quién le estoy entregando ese billete, lo que hizo el creador de Bitcoin, que es una persona desconocida que utiliza el seudónimo de Satoshi Nakamoto, dice, Bitcoin va a tener un registro nominal, Bitcoin va a ser guardado en una billetera o en una wallet, que es digital,
y vamos a identificar a las personas a través de una clave pública, una dirección pública, y van a poder hacer transacciones con una clave privada, como si fuera una firma digital. Entonces esa fue la finalidad de Bitcoin. Y hay diferentes modelos de negocio, que voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible en los minutos que me quedan. El primer modelo de negocio de los criptoactivos es la compra y la venta. Compro Bitcoin para venderlo al mayor precio. Compro Bitcoin en el 2009 a $1 para venderlo a $60.000 en el 2021. Segundo modelo de negocio, la minería. Yo lo que hago es conectarme a la red, al blockchain de una criptomoneda, le presto capacidad de procesamiento y a mí me pagan por encontrar el algoritmo o por confirmar transacciones. En un principio era muy fácil hacer minería con nuestros computadores de casa normales, pero a medida que el algoritmo se robustece y hay más usuarios y más operaciones, necesitamos más capacidad de procesamiento. Así que ya no es suficiente con un computador como el que tenemos, sino que las personas invierten en computadores más robustos basados en el uso de tarjetas de video que consumen también un alto grado de electricidad. Por eso es que los países en donde la electricidad es muy barata encontraron un nuevo modelo de negocio que se llamó la minería en la nube, en donde compraban muchas máquinas, muchos computadores, muchos dispositivos y los alquilaban. Entonces, por ejemplo, yo alquilé un dispositivo en Tailandia, un contrato por un determinado valor por 6 meses, y en esos 6 meses yo pagaba una comisión de administración y ellos me daban las utilidades que me generaba la minería de ese Bitcoin. Y la verdad es que fue un muy buen negocio. En tercer lugar, el trading. El trading, pues, es un término más financiero que hace énfasis en la posibilidad de negociar o especular con valores en el mercado financiero. El uso de esta palabra con los criptoactivos es inapropiada, pero en todo caso, la actividad de trading en Colombia está estrictamente regulada y para poder hacer operaciones en trading se necesita ser una sociedad establecida en Colombia y que cumpla todos los requisitos de la superfinanciera. Y como yo lo he mencionado, la superfinanciera tiene prohibido utilizar criptoactivos. Entonces, se excluye este modelo de negocio en el país. Sin embargo, en otros países funciona y tenemos el debate de las jurisdicciones, porque yo podría utilizar trading de criptoactivos en otro país estando en Colombia. Esquemas multinivel, en donde le dicen, oiga, nosotros somos una empresa tal, pague una membresía y a cambio de esa membresía nosotros vamos a invertir en criptoactivos. Y si usted nos trae otras personas, le vamos a pagar más. Es una pirámide. Y es el modelo de negocio más nefasto que puede tener los criptoactivos, porque las personas no saben realmente en qué se están gastando, en qué están invirtiendo su membresía y si realmente les van a dar algún tipo de utilidad. Eso está estrictamente prohibido en Colombia, lo ha dicho las supersociedades, y hay consecuencias penales respecto a las personas que ejerzan esta actividad. No respecto de los usuarios ingenuos, sino respecto de las personas que engañan a las personas a través del discurso, la abundancia y todo ese tipo de cosas. Y finalmente, el modelo de negocio del mercado financiero, en donde el mercado financiero le encanta especular. Ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros no vamos a utilizar criptoactivos. ¿Por qué? Porque eso así no funciona el mercado financiero. Pero vamos a especular con el precio de los criptoactivos como si fueran un activo subyacente. Entonces, la Bolsa de Chicago, por allá en 2017, dijo, vamos a ofrecer contratos de futuro con el valor de Bitcoin. Entonces, fíjense que en ese momento el Bitcoin estaba a $3.000 y hoy está a 60.000, o sea, los que compraron esos contratos de futuro les fue muy bien. ¿Por qué? Porque especularon con el precio, pero no utilizaron criptoactivos como tal. No puede especular con muchas cosas, incluso en Estados Unidos especulan con el clima. Y ya para finalizar, quiero hacer una reflexión muy rápida. No les voy a echar aquí la historia de los smart contracts, pero en el escenario en el que estoy me parece importante que tengamos en cuenta que los smart contracts no son contratos. Porque lo que es un smart contract desde el punto de vista técnico es que es una colección de código y de datos. Es decir,
que hay plataformas de blockchain como la plataforma de Ethereum, en donde yo puedo crear smart contracts, pero que eso no sea un contrato. Yo puedo escribir hola y llevarlo a la cadena de bloques de Ethereum. Y el hecho de que yo lo haga en Ethereum y que ellos le llamen a esos smart contracts, no lo hace un contrato. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencias jurídicas. No es ni un hecho, ni un acto, ni un negocio jurídico. Es un hecho, pero no es un hecho jurídico. De manera tal que eso nos lleva a preguntarnos qué tan aplicable es el tema de contratos algorítmicos. Yo al final lo que digo es que en virtud de esa libertad contractual, las personas sí pueden tratar de automatizar algunos aspectos del negocio jurídico en una cadena de bloques. Pero el hecho de que nosotros estemos automatizando algunos elementos del negocio jurídico para garantizar una eficacia del mismo, no significa que entonces desaparece la buena fe. Entonces desapareció la solidaridad. ¿Qué pasa si hay un desequilibrio contractual en el contrato? ¿Nos olvidamos de eso? Pues no. Claramente, el negocio jurídico es más que el instrumento técnico que se está utilizando para que se pueda garantizar su eficacia. De manera que los contratos inteligentes, mal llamados smart contracts, no son inteligentes. Existe una libertad de escoger el medio contractual, pero vamos a seguir aplicando lo mismo que hemos aprendido siempre y que hemos entendido siempre sobre la teoría general de los contratos y del negocio jurídico. En conclusión, la denominada cadena de bloques es un protocolo informático que funciona bajo la premisa de la descentralización, el consenso, la inmutabilidad y que se compone de diferentes tecnologías. Eso hay que tenerlo claro. Y es un concepto dinámico que vamos a tener que revisar dependiendo del sector en el cual se esté aplicando, el caso concreto. Hay diferentes niveles de blockchain, en donde se destaca en particular el primer nivel, que es el de los criptoactivos, que tiene varios modelos de negocio. Es necesario estudiar en cada detalle el caso concreto para poder definir cuáles son los aspectos jurídicos relevantes. Por ejemplo, aquí hemos hablado del tema tributario, que eso da para otra conferencia. Y finalmente, los contratos inteligentes son un elemento del negocio jurídico para garantizar una mayor eficacia, pero no es el único. De manera que, muchas gracias por haberme acompañado en esta presentación. Es un verdadero placer para mí poder compartir con ustedes y le doy la palabra a la doctora Mari Novoa para que pues vayamos a las preguntas. Muchas gracias, doctor Caballero. Muy interesante esta conferencia, todo lo que nos depara, todos estos términos y esta modernidad de los contratos inteligentes. Vamos al fragmento de preguntas, doctor John. La primera, ¿cuál es el alcance jurídico del proyecto de innovación de la Superintendencia Financiera en materia de criptoactivos? Listo, perfecto. Es una pregunta muy interesante porque debido a todos los desafíos regulatorios que expuso el tema de los criptoactivos en el país y en el mundo, esto no es un problema de Colombia, es un problema de todo el mundo tiene la dificultad de poder decir, oiga, esto de los criptoactivos, ¿qué aplicación jurídica tiene? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo evitamos los problemas, los engaños, los fraudes? Entonces, la tendencia de los gobiernos es decir, es muy difícil que nosotros podamos aplicar una regulación, entonces vamos a experimentar. Entonces la Superfinanciera creó un sandbox de innovación financiera en donde se abre un entorno de experimentación regulatoria, en donde en particular han decidido comenzar con los criptoactivos. Y dice, como ha habido tanta incertidumbre y tantos problemas cuando se transfieren, se hacen operaciones con criptoactivos y se involucra temas financieros, piensen ustedes en, por ejemplo, empresas que se dedican a cambiar criptoactivos por moneda de curso legal y los bancos les dicen, oiga, eso como que no se puede hacer, entonces yo bloqueo la cuenta. Y las empresas dicen, oiga, pero es que usted no puede hacer eso. Y los bancos dicen, pero es que a mí la Superfinanciera me ha dicho esto. Y ahí entramos en el debate. Entonces la Superfinanciera dice, bueno, ¿cómo regulamos esto? Nosotros no podemos entrar a aplicar una regulación porque puede que no funcione, entonces vamos a experimentar, abrimos un entorno regulatorio, invitamos a empresas a participar y dependiendo de la experiencia que tengamos con ello, regulamos. Entonces, en el proyecto de innovación regulatoria de la Superfinanciera,
se está invitando a que las empresas de criptoactivos se unan con los bancos, presenten una propuesta, un proyecto de propuesta, y la superfinanciera les otorga una certificación de operación por 2 años de manera temporal, para que en 2 años veamos cómo regulamos este tema. Entonces, no se ha modificado la regulación, la regulación en materia financiera se mantiene intacta, pero hay actos administrativos de la superfinanciera que habilitan a que las empresas puedan utilizar criptoactivos en el sector financiero bajo unas determinadas condiciones. Esa sería la respuesta. Doctor Caballero, ¿cuál es la naturaleza jurídica del blockchain en Colombia? Bueno, ese es un desafío bien importante, en particular cuando los jueces tengan que empezar a revisar estos casos, porque lo que nosotros al final vamos a ver es que hay un intercambio de datos. Entonces, aplicamos ley 527, decimos esto es un mensaje de datos, ¿cierto? Pero ya si hablamos de cómo vamos a proteger, hay que ver el caso concreto. Entonces, ya si vamos a aplicar, necesitamos ya lo que es proteger al blockchain. Entonces, ya no va a ser la naturaleza del mensaje de datos, sino va a ser software. Entonces, aplicamos las mismas consecuencias del software porque al final es un código de programación. Entonces, habría que ver el caso concreto y habría que definir también cuál sería la definición más acertada y más conveniente en ese momento. Doctor Caballero, ¿es posible desescalar una cadena de bloques como la de Bitcoin? Bueno, esta también es otra pregunta muy interesante, porque debido al modelo descentralizado, tendríamos que apagar a todos los nodos de la red para que las bases de datos y los registros desaparezcan. Entonces, la única forma de poder desescalar una cadena de bloques es quitarle la luz a todos los nodos que participan en la red y que ya se pierda como la inmutabilidad que se mantiene vigente, pero eso es muy difícil. Entonces, esa sería también la respuesta. Nuestro agradecimiento especial al doctor John Caballero Martínez por su clara, técnica y precisa explicación sobre la tecnología blockchain, para que los profesionales del derecho conozcan la composición técnica y las características de la cadena de bloques con el objetivo de delimitar el concepto y ofrecer claridad sobre las consecuencias jurídicas derivadas de los nuevos modelos de negocios surgidos en razón de la desintermediación. Gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han conectado a esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestro conferencista invitado, nos despedimos con una frase de Mark Knizberg, fundador de Bitcoin Chaser: el blockchain es la tecnología. El Bitcoin es simplemente la primera manifestación de su potencial. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.